Cuando leí este capítulo entendí que todo el esfuerzo de construir activos tenía un objetivo más profundo: vivir la vida. No hablo de una lista de compras, sino de una vida elegida a conciencia. Me descubrí preguntándome qué quería que pasara en un martes cualquiera cuando nadie está aplaudiendo y no hay fotos para subir. Kiyosaki me sacudió con una idea simple: si no decides tu vida, alguien la decide por ti. Y ese día me hice responsable de mi diseño. Lo primero que toqué fue el calendario. Antes parecía un tablero que otros llenaban por mí. Yo solo trataba de acomodarme en los espacios libres. Empecé a mirarlo como un lienzo: mañana, tarde y noche convertidos en una historia que yo escribo. Noté que mis mejores horas se me iban en cosas que no me importaban y que lo esencial quedaba para cuando se pueda. No fue una revolución, fue mover piezas. Puse lo que más me sostiene en la parte alta del día y dejé que lo demás buscara su lugar. El cambio no se veía en redes, pero se sentía por dentro. Después revisé mis sí. Descubrí que muchos habían nacido del miedo a quedar mal o de la costumbre de complacer. Empecé a decir menos sí y mejores sí. Un café que de verdad suma, una conversación que enciende ideas, un espacio para pensar sin pantalla. Curiosamente, al reducir la agenda, la vida se expandió. Había más presencia en cada cosa, menos prisa por terminar para ir a otra parte. Me di cuenta de que diseñar no era apretar más, era quitar ruido. También empecé a medir de otra manera. Dejé de preguntar ¿cuánto hice? Y me pregunté ¿qué dejó rastro? Una tarde con mi familia que se recuerda, una página escrita que mañana me ahorra trabajo, un gesto de cuidado que alarga vínculos. Esa métrica no entra en una hoja de cálculo, pero ordena, cambia la forma de decidir, porque ya no se trata solo de llenar el día, sino de darle un pulso que tenga sentido. Hubo un punto más íntimo. Elegí cómo quería sentirme al terminar la jornada, no exhausto y vacío, sino cansado y en paz. Ese matiz me obligó a ajustar ritmos, a cerrar la puerta a tiempo, a crear pequeños rituales que me regresaran al centro antes de dormir. Algunas noches fallé y volví a empezar. El diseño no es un decreto, es una práctica. Hoy, cuando alguien me pregunta qué significa vida por diseño, pienso en ese martes cualquiera. Si ese día refleja lo que valoro: tiempo con los míos, trabajo con propósito, momentos de silencio, risas sencillas, entonces el diseño está funcionando. No perfecto, pero mío. Y con eso me basta. Vivir una vida que no me sucede por defecto, sino que nace cada día de decisiones que me representan. El libro insiste en algo que me ordenó la cabeza. El network marketing no es la vida, es el vehículo. La vida sucede con lo que hace del tiempo y la libertad que ese vehículo te devuelve. Cuando lo entendí, dejé de confundir el mapa con el territorio. Empecé a mirar el negocio como se mira un buen carro. Se cuida, se mantiene, te lleva lejos, pero no es la casa, no son los abrazos, no es el martes por la tarde en el que decides estar donde tu corazón quiere estar. Hubo un momento en el que me estaba yendo bien y, sin darme cuenta, todo giraba alrededor del resultado. Las llamadas, los números, los eventos, la agenda llena. Me miré desde afuera y pensé, ¿para qué empecé esto? La respuesta no fue para vivir dentro del negocio, fue para vivir mejor fuera de él. Ahí cambió el enfoque. Dejé de medir solo en cheques y empecé a medir en mañanas sin prisa, en la libertad de acompañar a alguien que lo necesitaba, en la posibilidad de elegir con quién comparto mis horas. Noté señales simples de que el vehículo estaba funcionando. Podía cerrar la computadora a tiempo sin culpa, decir hoy paso sin que todo se derrumbara, mover una reunión para estar presente en una conversación que importaba. No era abandonar el trabajo, era ponerlo en su lugar. Cuando el vehículo ocupa el tamaño correcto, la cabeza respira distinto y el día recupera color. También me di cuenta de que si uno se enamora del volante, pierde el paisaje. Me había ocurrido tanta velocidad que ya no veía por qué había arrancado. Bajé una marcha, dejé espacio para esos detalles que no se publican pero te sostienen: un almuerzo largo, un paseo corto, un rato de silencio que ordena. El negocio no se dañó por eso, se hizo más estable.
La energía volvió de una forma que las planillas no capturan. Desde entonces, avance significa algo más amplio. Claro que celebro cuando los números suben, pero lo que realmente me confirma que voy bien es poder elegir dónde pongo mi energía sin pedir permiso. Si el vehículo me deja llegar con calma a lo que considero sagrado, va por buen camino. Si me obliga a pasar de largo frente a todo lo que amo, por exitoso que parezca, se desvió. Hoy me gusta pensarlo así. El negocio me da opciones y yo decido destino. Me regala tiempo y yo decido con quién gastarlo. Me abre puertas y yo decido cuáles cruzar. Esa distinción tan sencilla me devolvió la alegría de construir, porque ya no trabajo para vivir en el vehículo, trabajo para vivir la vida que quería cuando encendí el motor. Entendí la diferencia el día en que me vi a punto de celebrar un buen mes con un auto nuevo. No era el precio lo que pesaba, era la cuota que se quedaría a vivir conmigo. Seguro más alto, mantenimiento, un sí que se iba a repetir todos los meses, aunque mi realidad cambiara. Ahí vi con claridad que estilo de vida me empujaba a mostrar, mientras calidad de vida me invitaba a permanecer. Elegí quedarme con el que tenía y reforzar mis activos. No hubo foto para celebrar, pero esa noche dormí más liviano. Me empecé a preguntar algo sencillo antes de cada entusiasmo: ¿esto me sube el ruido o me sube la vida? Descubrí gastos que aplauden afuera y muerden por dentro, suscripciones que no uso, cuotas que parecen pequeñas pero juntas hacen bulto, compras por emoción que se convierten en obligaciones silenciosas. También descubrí lo que sí me da calidad: espacio en el presupuesto, margen para respirar, decisiones que no me atan mañana por un impulso de hoy. No fue una renuncia amarga, fue un orden nuevo. Cambié vitrinas por libros que de verdad leo, restaurantes por cenas sencillas con gente que me hace bien, objetos de moda por herramientas que uso todos los días. El brillo dura minutos, la tranquilidad, en cambio, se queda. Y cuando elijo desde ahí, el dinero deja de ser una demostración y vuelve a ser una herramienta. Me ayudó una regla íntima: si algo solo le da de comer a mi ego por 6 minutos, lo dejo pasar. Si algo sostiene mi paz por 6 meses, lo considero. Con ese filtro empecé a celebrar logros sin convertirlos en cadenas nuevas. A veces me doy un gusto, claro, pero prefiero que la alegría termine en mí, no en un contrato de 36 meses. Con el tiempo la ecuación se volvió evidente. Cuando subo gastos por emoción, mi libertad se encoge. Cuando fortalezco activos, la libertad regresa. La calidad de vida resultó ser menos ruido y más sustancia. Pocas cuentas que honro, decisiones que no me persiguen y la sensación de que lo que tengo me sirve y no al revés. Descubrí tarde que el verdadero lujo no era un objeto, era estar. Estar en la mesa con la mente en la mesa, no en la agenda. Estar en una conversación sin preparar la respuesta mientras el otro habla. Estar con los míos sin mirar el reloj como si fuera una alarma. Cuando lo entendí, cambié mi forma de medir el éxito. Dejé de contarlo solo en cifras y empecé a contarlo en minutos conscientes. El negocio bien llevado me devolvió justo eso. Minutos que antes se me escapaban entre correos y compromisos, ahora podían convertirse en miradas completas, en risas sin prisa, en silencios que no incomodan. Lo noté en escenas simples: un almuerzo, un martes cualquiera que no se convirtió en carrera de obstáculos, un partido de mi hijo visto entero sin revisar el teléfono en el entretiempo, una llamada a mis padres hecha a una hora decente, con tiempo para escuchar historias repetidas como si fueran nuevas. Nada de eso es fotografiable, pero todo eso sostiene la vida. Y cuando las semanas se encadenan con minutos así, aparece una paz que ningún objeto compra: la certeza de estar en tu sitio cuando importa. Hubo un detalle que me marcó: llegar a una reunión con 5 minutos de sobra y quedarme afuera respirando antes de entrar, no para rendir más, sino para llegar entero. Ese pequeño margen cambió el tono de mis días. Empecé a sentir que el tiempo no me perseguía, yo lo estaba viviendo, y cuando algo se atrasaba, ya no sentía que me arrancaba un pedazo de vida, tenía margen adentro para acomodarlo. También entendí que el tiempo presente es caro, porque exige algo que no se puede delegar. Atención, puedo delegar tareas, no presencia. La presencia se paga con elección. Elegir estar aquí, ahora, aunque haya pendientes llamando desde la otra habitación. Y esa elección repetida se vuelve una manera de vivir.
No me quitó la ambición, la ordenó. Trabajar para tener más de estos minutos se volvió un motivo limpio para seguir construyendo. Con el tiempo, ese lujo se volvió mi vara. Si una decisión me quitaba demasiados minutos conscientes, no importaba cuán brillante pareciera, perdía brillo. Si otra decisión me concedía tarde, sin prisa y conversaciones hondas, aunque no trajera aplausos, ganaba valor. Me propuse algo discreto y profundo, que mis mejores adquisiciones no se estacionen en un garaje ni se guarden en una caja, sino que se vivan minuto a minuto, porque sumados esos minutos son la vida que quería cuando empecé a construir activos, una vida en la que puedo estar donde debo estar, de cuerpo y alma, sin pedirle permiso al reloj. Descubrí que para vivir como quería tenía que soltar. Empecé por lo obvio y a la vez lo más esquivo. Esas deudas que cargaba por inercia, compromisos que acepté para quedar bien y metas que, miradas de cerca, ni siquiera eran mías. Kiyosaki habla de alinear los gastos con la visión, y en mí eso se volvió una práctica de libertad. Revisé números y también historias. ¿Por qué estaba pagando lo que pagaba? ¿Qué estaba comprando de verdad cuando compraba? No era solo ajustar una cifra, era reconocer qué parte de mi ego se alimentaba con cada cuota. Hubo decisiones silenciosas que me dieron aire. Cancelé suscripciones que ya no usaba y que nadie iba a aplaudir si dejaba. Vendí objetos que llevaban tiempo ocupando espacio y que en el fondo me ocupaban la cabeza. Renegocié condiciones que había aceptado sin pensar. No sentí pérdida, sentí alivio. Cada compromiso menos se convirtió en un tramo más ligero del camino. Fue curioso, cuanto más ordenaba, menos ansiedad tenía por conseguir más. La expansión no llegó por acumulación, llegó por limpieza. También miré el calendario con la misma lupa. Identifiqué acuerdos que no sostenían mi visión y que sin mala intención me sacaban de foco. Agradecí y solté. Al principio me costó, porque una parte de mí confundía lealtad con permanencia. Pero cuando empecé a honrar lo que sí iba conmigo, apareció una energía que hacía años no sentía. Era como cambiar de maleta, de una grande y desordenada a una más pequeña y armada con intención. Desde ese orden, el dinero empezó a hablar claro. Decidí que cada peso tendría un destino que me representara, construir activos que trabajaran conmigo y sostener momentos con sentido. A veces fue invertir en un proyecto que sumaba a largo plazo, otras reservar un fin de semana para estar donde de verdad quería estar. Sin culpas y sin euforia, la sensación interna era distinta. Ya no estaba gastando, estaba eligiendo. Simplificar no me achicó, me agrandó por dentro, me dio margen, me devolvió criterio y me recordó que la abundancia se siente primero como espacio. Ese espacio me permitió caminar más lejos y con mejor paso. Y quizá lo más valioso, me confirmó algo que hoy llevo como brújula. Cuando la vida está alineada con la visión, el menos se vuelve más de lo que importa. Descubrí que la libertad no aparece por accidente, se sostiene. En el libro encontré esa idea de disciplina amable, no una lista de obligaciones, sino una estructura que cuida lo importante. Me hizo sentido. Empecé a mirar mis días como vías de tren. Si había rieles, el recorrido avanzaba sin sobresaltos, si no, cualquier imprevisto descarrilaba la jornada. El primer riel fue el aprendizaje diario, no horas eternas, apenas un tramo de lectura con lápiz en mano antes de que el mundo despierte, subrayar una idea, escribir 2 líneas en el margen, dejar una pregunta abierta. Con el tiempo noté que esa pequeña siembra ordenaba mi cabeza y volvía más claras las decisiones del día. No buscaba acumular información, buscaba mantener viva la curiosidad que me trajo hasta aquí. El segundo riel fue mover el cuerpo. A veces caminé 40 minutos al amanecer, otras solo estiré en silencio junto a la ventana. No fue un plan heroico, fue constancia. El cuerpo, agradecido, me devolvió foco y una energía pareja que no dependía del café. Me di cuenta de que cuando me muevo, la mente también se mueve. Y cuando la mente se mueve, el día encuentra su ritmo. Necesité un riel de silencio, un espacio corto, sin pantalla, para respirar y mirar hacia adentro. Cerrar los ojos 3 minutos entre reunión y reunión cambió la calidad de mis tardes. Ese silencio no era un lujo, era un reinicio.
me ayudó a llegar entero a la siguiente conversación y a no arrastrar el ruido de la anterior. También cuidé un riel para las conversaciones con propósito. Elegí momentos del día en los que hablo con quienes suman claridad o me recuerdan lo que importa. No eran llamadas largas, eran encuentros precisos. Salía de ellos con una idea más pulida o con el ánimo bien puesto. Descubrí que 2 conversaciones buenas sostienen mejor la semana que 10 superficiales. El último riel fue el seguimiento sin ansiedad. Reservé un bloque breve para revisar promesas hechas y próximos pasos, mensajes devueltos, notas enviadas, acuerdos confirmados, no para perseguir a nadie, sino para honrar lo que ya estaba en marcha. Ese hábito bajó la carga mental y me permitió cerrar el día con la sensación de haber cumplido, sin forzar. Nada de esto se sintió como un mandato, eran rieles. Cuando mis días tuvieron rieles, mi vida ganó dirección. La libertad dejó de ser un discurso y empezó a verse en cosas muy simples, la mente más serena, el cuerpo despierto, las promesas en orden y el tiempo presente ocupando su lugar. Esa mezcla, discreta y constante, fue el soporte más sólido de todo lo que quería construir. Vive la vida. También habla de con quién la vives. Kiyosaki recuerda que la red no es una estructura fría, es una comunidad. Yo lo confirmé cuando después de algunos años empecé a notar que los nombres en mi agenda ya no eran solo contactos, eran personas a las que podía llamar de madrugada sin sentir que molestaba. La primera vez que alguien del equipo cayó al hospital y nos organizamos en minutos para turnarnos, entendí que algo había cambiado. Ya no estábamos juntos solo para construir, estábamos juntos para sostenernos. Con el tiempo aparecieron rituales que no se planean en ningún manual. Almuerzos improvisados que se quedaban cortos porque la conversación se alargaba, mensajes de ¿llegaste bien? Después de un evento, silencios respetados cuando alguien atravesaba un duelo, también celebraciones sencillas de esas que no necesitan escenario, una llamada en altavoz para aplaudir el primer logro de un nuevo, una videollamada para cantar un cumpleaños en camino al aeropuerto. Esas escenas repetidas fueron tejiendo algo que se parece mucho a una familia por decisión. La confianza creció a fuego lento, no se compró con resultados. Se ganó con coherencia, con aparecer cuando el otro lo necesitaba, con decir la verdad, aunque costara. En ese ambiente pude bajar la guardia. No hacía falta explicar quién era para encajar. Podía llegar con mis luces y mis sombras y aún así sentirme en casa. La riqueza que dura, descubrí, no es la que te separa del resto, es la que te permite pertenecer sin dejar de ser tú. Y pertenecer se siente como abrir una puerta conocida, aunque estés en otra ciudad. Hubo un día que me marcó, un sábado, sin agenda. Varios aparecieron en mi casa con pan y café porque sí. Terminamos conversando de la vida, no del negocio. Al despedirnos, la casa quedó en silencio, pero no vacía. Me quedó esa sensación física de abrigo que pocas veces había sentido fuera de mi familia de sangre. Supe entonces que, además de un modelo para crear activos, había encontrado una comunidad que también me creaba a mí, más paciente, más generoso, más verdadero. Hoy, cuando pienso en relaciones que se vuelven casa, pienso en esa red que te celebra cuando subes y te abraza cuando te caes, que te recuerda quién eres cuando te pierdes en el ruido, que se alegra de tus logros sin convertirlos en competencia. Ese es el patrimonio que más cuido, porque los cheques pasan por la cuenta, estas personas se quedan en la vida, y esa para mí es la medida de una riqueza que vale la pena sostener. El capítulo me llevó a una pregunta que me cambió la brújula. ¿Para qué quiero libertad? La primera respuesta fue cómoda. Viajar, elegir horarios, decir que no sin culpa. Pero no me alcanzó. Con los días apareció otra, más honda, para servir, no como pose, sino como práctica silenciosa. Me di cuenta de que el negocio me había dado herramientas y tiempo y que ese extra cobraba sentido cuando se convertía en alivio para alguien más. Lo noté en escenas pequeñas. Un martes por la noche me quedé una hora adicional con alguien que estaba por rendirse. No hubo discurso, solo preguntas y escucha. Colgamos y al día siguiente me escribió: dormí distinto.
No entró un cheque por esa llamada, pero algo en mí se acomodó. Otra vez ayudé a una nueva a ordenar sus primeras 5 conversaciones. Armamos juntas un guión simple, practicamos 2 veces y se fue con un brillo en los ojos que yo recordaba de mis inicios. Al final del mes, su resultado fue modesto, su confianza enorme. Ahí entendí que servir no es un evento, es un modo. Empecé a medir el avance con indicadores que no aparecen en el estado de cuenta, mensajes de gracias que llegan sin ruido, familias que vuelven a cenar juntas porque alguien recuperó una tarde, personas que pasaron de la vergüenza a tomar un micrófono y contar su historia. A veces el servicio fue tangible, pagar un pasaje para que alguien pudiera asistir a un entrenamiento, revisar un material hasta que quedara claro. Otras, invisible, presentar a 2 personas que iban a potenciarse, prestar mis ojos para corregir una presentación, compartir un libro en el momento justo. En todos los casos, la sensación fue la misma. El negocio estaba cumpliendo su misión en mí cuando mi libertad se convertía en puente. También cambié mis preguntas internas. Antes pensaba, ¿qué gano si hago esto? Ahora, sin romanticismos, me pregunto, ¿a quién alivio con esto? No siempre puedo decir que sí, pero cuando puedo, lo hago con gusto porque sé que ese gesto regresa de maneras que el Excel no registra. Equipo más confiado, cultura más limpia, corazón más tranquilo. El propósito dejó de ser una frase pegada en la pared y se volvió un filtro para decidir. Con el tiempo, esa respuesta, servir, me ordenó las prioridades. Si un logro personal no abría espacio para que otros crecieran, me sabía poco. En cambio, cuando veía ahí a alguien caminar más seguro porque yo había estado disponible, el cansancio del día perdía peso. Ahí supe que la libertad que buscaba no era solo para mí, era para amplificar bien. Y mientras eso siga vivo, el vehículo habrá hecho su trabajo y yo también. La vida real tiene estaciones. Lo confirmé en años buenos y en temporadas que me exigieron humildad. Hubo meses en los que todo parecía alineado, llamadas que regresaban, equipos encendidos, resultados que superaban lo planificado. Y también hubo tramos de silencio, proyectos que se demoraron más de lo pensado, personas que tomaron otros rumbos. Aprendí a no hacer biografías eternas de ninguna de esas fotos. Ni el pico define para siempre, ni el valle condena. Vivir liviano fue darle a cada escena su tamaño justo. En las subidas mi trabajo fue no enamorarme del ruido. El aplauso seduce pero no sostiene. Me ayudó a mantener la rutina intacta, las mismas horas de foco, el mismo seguimiento sin estridencia, el mismo cuidado del cuerpo. Cuando todo va bien, el exceso de confianza invita a soltar lo básico. Cada vez que lo hice, la factura llegó. En los meses brillantes empecé a guardar silencio después de los eventos, a revisar números con calma y a agradecer sin hacer promesas que no podía cumplir. La alegría cabía igual, pero con los pies en la tierra. En las bajadas, el reto fue no dramatizar. Recuerdo un trimestre en el que varios objetivos se quedaron cortos. La tentación fue traducirlo como fracaso personal. En lugar de eso me senté con los datos y con mi respiración. Vi dónde se había perdido ritmo, dónde confundimos actividad con avance, dónde faltó comunicación. Ajusté 2 piezas y seguí. No hubo discurso épico, hubo continuidad. Descubrí que muchas caídas duelen más por la historia que uno se cuenta que por el hecho en sí. La reserva emocional no la construí en el momento del golpe, la fui almacenando a diario, dormir con respeto, comer limpio, mover el cuerpo, darme un rato de silencio antes de decidir. Esos hábitos tan sencillos se volvieron amortiguadores. En semanas difíciles no arreglaron todo, pero evitaron que me quebrara por dentro. Y en semanas buenas me recordaron que la estabilidad no se alquila, se cultiva. También cuidé lo que para mí es sagrado, la mesa de mi casa, las conversaciones que me devuelven al centro, los paseos cortos que oxigenan la cabeza. Cuando las cosas subían, esos espacios impedían que me perdiera. Cuando bajaban, me sostenían. La red cercana, vivida con honestidad, fue un ancla suave. No hacía falta que me resolvieran nada. Alcanzaba con sentir que no caminaba solo. Hubo una frase que me ordenó: seguir construyendo activos en silencio.
Aunque el ánimo cambie, los ladrillos se ponen igual. Un cliente bien atendido, una relación que se cuida, un documento que mejora el sistema, una persona nueva que aprende a dar su primer paso. Son movimientos pequeños que sumados te sacan de cualquier bache y evitan que la euforia te saque del carril. Al final, la libertad no fue un festival permanente, fue una estabilidad interior que me acompañó en todas las estaciones. Con sol o con lluvia, esa estabilidad me permitió avanzar sin cargar de más ni celebrar de menos. Vive la vida. Terminó siendo una decisión cotidiana, no un eslogan. Cada mañana vuelvo a elegir el diseño que soñé cuando abrí el libro por primera vez. No siempre es épico. A veces es mover una sola pieza del calendario para proteger un rato de silencio. Otras es confirmar una conversación que sé que me hace bien. En ocasiones es cerrar la computadora a la hora prometida. Hay días en los que elijo con fuerza, impulsado por la claridad, y hay días en los que elijo con paciencia, sosteniendo el rumbo a milímetros, pero elijo, y esa elección repetida cambia el tono de la jornada. Con el tiempo construí pequeñas comprobaciones que me devuelven al centro. Al empezar el día, miro 2 o 3 rieles, lo que nutre mi mente, lo que mueve mi cuerpo y el momento reservado para los míos. Si están en su lugar, el resto se acomoda mejor. Al cerrar, vuelvo a pasar lista. ¿Qué dejó rastro? ¿Dónde estuve de verdad? ¿Qué merece repetirse mañana? No busco perfección, busco dirección. Cuando la tengo, duermo distinto. También aprendí a decidir sin ruido cuando el viento sopla en contra. En semanas difíciles la tentación es bajar los brazos o querer resolverlo todo en una tarde. Mi decisión diaria entonces es más humilde, hacer lo que toca, cuidar lo esencial y recordar por qué empecé. En semanas luminosas la tentación es subirme a la euforia. Ahí la decisión es otra, mantener los hábitos, agradecer en silencio y no soltar lo que me sostiene. En ambos casos, la elección es íntima y concreta. Honro a Kiyosaki cuando esa riqueza que construyo por dentro y por fuera se convierte en presencia, en tiempo para amar y en creación con sentido. Lo noto en detalles. Poder estar en la mesa sin prisa, acompañar un proceso sin mirar el reloj, abrir un espacio para que alguien más crezca. Entonces entiendo que encontré el negocio correcto porque me permite vivir la vida correcta, una vida diseñada a conciencia, elegida a diario, donde el éxito no se mide solo en números, sino en la calidad de los minutos que realmente habito.